Hola mundo, este es el 10º video de la serie dedicada a PyAutoCAD. Yo soy Axel y hoy es un buen día para aprender. Bueno, en esta ocasión quiero explicarles cómo podemos hacer para crear textos en AutoCAD mediante PyAutoCAD. Como siempre, vamos a abrir Python y vamos a importar de la librería la clase AutoCAD y la función aPoint. Así que from PyAutoCAD, import AutoCAD y aPoint. Vamos a definir nuestra variable principal ACAD igual a AutoCAD y vamos a definir dos puntos. Los dos puntos van a servirnos para el mismo objetivo, que es ser útil para definir el punto de inserción tanto de la línea simple de AutoCAD como la línea múltiple de texto de AutoCAD. Así que vamos a definir a P0 como aPoint y voy a elegir punto 0, 2 del plano como punto base de la línea simple de texto. Y a P1 vamos a definir como aPoint 0, 0 para el punto base de la línea múltiple de texto. Para ingresar el texto simple basta con introducir acad.model.addText y vamos a tener que introducir tres argumentos. El primero corresponde al string o texto que queremos ingresar, el segundo corresponde al punto de inserción o punto base y el tercero a la altura del texto. Así que vamos a introducir en este caso como string: hola mundo, yo soy Axel, y vamos a ingresar a PU0 como punto base y de altura vamos a elegir 0,5 y de esta forma ya debería estar creada nuestra línea simple de texto. Para introducir texto de líneas múltiples tenemos que introducir el comando acad.model.addmText y el orden de los argumentos en esta ocasión van a cambiar. Primero debemos introducir el punto de inserción, luego debemos introducir el ancho de la caja de texto múltiple y como tercer y último argumento el string o texto. Así que P1 para el punto de inserción, vamos a elegir 8 unidades para el ancho de la caja y vamos a introducir hoy es un buen día, para aprender. Y ya estaría creada la caja de texto múltiple. Me van a preguntar cómo es que podemos cambiar las alturas, cómo es que podemos cambiar la justificación de los textos. Esto lo voy a explicar todo en un video aparte, como así también cómo podemos hacer para modificar y darle color, cambiar de capas a cada uno de los objetos que estamos viendo en los videos pasados. Así que no se preocupen, vamos a ir viendo todo, pero paso a paso. Si les gustó el video, denle un buen me gusta. Si quieren seguir viendo este tipo de video, denle al botón de suscribir. Y esto sería todo por el video. Un saludo a todos.